Empezamos, ¿no? ¿Qué? Sí. Vale, pues nada, lo primero, nos hemos metido como bellacos, ¿vale? O sea, políglot persistente, Xavi Ghost. No, ni Xavi Ghost, ni políglot persistente. Así que, si queréis opinar. No Xavi Ghost porque en realidad, no, sí, yo voy a hablar yo soy el que más habla. Pero en realidad, sí, soy el que más habla. Quien ha paineado conmigo lo sabe. En realidad, esto es un trabajo que hemos hecho la No Flop Squad, ¿vale? La No Flop Squad son este señor, estos dos y alguno que hay por ahí más. Sí. ¿Vale? Y bueno, ¿qué es la No Flop Squad? La No Flop Squad es nuestro grupo de desarrollo, ¿no? Como nosotros hacemos el desarrollo, ¿no? Y no políglota porque es un mal término, porque confunde con otro término que ya está usado y tal, y al final lo hemos llamado híbrida, persistencia híbrida. Bueno, os cuento un poco la historia de esto, ¿no? La historia de esto es una que no tenemos curro, o sea, que nos falta curro, que tenemos semanas ahí para hacer el tonto, ¿vale? Y la otra es que, bueno, a ver, esto es el hijo bastardo de dos ideas, pero dos ideas de dos grandes, ¿sabes? Una es ¿dónde está? Una es de Beato Ken, ¿no? Que en Implementation, ¿se ve bien? Vale, que en Implementation Patterns, un libro que tiene que no gusta demasiado ni se mueve mucho ese libro, pero a mí me encanta, el tío hace una diferencia entre los estados de los objetos, ¿no? Y entonces el tío nos dice que hay un common state, ¿vale? Que son estados que tienen todas las instancias de esa clase, ¿no? Luego nos dice que hay un variable state, que son aquellos estados que pueden tener o no tener las instancias de una clase, ¿vale? Y luego nos habla de los estados extrínsecos. No sé qué os estoy escribiendo, pero bueno. Y nos sugiere, dice, bueno, si son estados con naturalezas diferentes, ¿por qué los modelamos siempre de la misma manera, como propiedades de nuestro objeto, ¿no? Dice, bueno, atendamos a la naturaleza del estado y lo que nos dice es, bueno, el string seek state, ¿todo el mundo lo entiende o no? Entonces lo explico. String seek state es cuando tienes un estado del que no eres el sistema canónico. O sea, no tienes la autoridad canónica sobre ese estado, sobre ese dato, ¿vale? El ejemplo más típico es el ID de la base de datos, el ID que te entrega la base de datos. Es un estado extrínseco. Tu sistema no es canónico sobre ese estado. Ese ID puede cambiar o representar otra cosa y está fuera de tu control, está en la base de datos, ¿no? Es un estado extrínseco. Obviamente son muy peligrosos, ¿vale? Es muy fácil hacerse daño con los estados extrínsecos, pero y lo que él recomienda es, no los uses, primo. Dice, no los uses, evítalos. Pero cada vez es más difícil, porque antes venían siempre de donde tocábamos el hierro, ¿vale? Pero ahora nos relacionamos con muchos sistemas en la parte en el nivel de abstracción más alto de la aplicación. Y eso hace que nos contaminemos con un montón de datos que no nos pertenecen, ¿no? Cuando yo tengo en mi perfil, en el perfil de mi aplicación, tu nombre de Twitter, yo no soy canónico sobre ese nombre de Twitter, es Twitter. Y eso puede cambiar. Tú te vas ahí y te cambias el nombrecito, ¿no? Entonces, son peligrosos. Luego también nos dice que el estado común lo hagas en propiedades, pero el estado variable lo hagas en un hash, lo hagas en un documento, en un storage clave valor de algún tipo. ¿Por qué? Porque como es variable y puede estar o no estar, pues mejor que si no está, no esté. No que esté, pero seteado a null, para luego andar defendiéndonos de esa mierda todo el ratico. Si esto no es null, entonces vamos a hacer esta movida, ¿vale? Por un lado está esta idea de Ken Beck, que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Y siempre he intentado, cuando diseño un objeto, aplicar esto. Y por otro lado, ya de San Martín, San Martín de Fowler, no sé si lo conocéis, gran santo, que hace no mucho tiempo sacó un articulillo de Polyglot Persistence, ¿no? Y hablando de que, ostras, si cada servicio tiene una naturaleza diferente en sus datos, ¿por qué empeñarnos a usar siempre el mismo tipo de capa de persistencia en todos los servicios, ¿no? Intentar que eso sea homogéneo.
y nos lo justificamos con algunas mierdas como que así el conocimiento es homogéneo en el equipo y no sé qué, que es pura basura, es mentira, no te sirve demasiado. Lo que te sirve de verdad es que uses la capa de persistencia adecuada o el mecanismo de persistencia adecuado a la naturaleza del servicio, ¿no? Si un servicio de log, pues está muy claro que no vas a meter SQL para persistir, ¿no? Entonces, ahí lo tengo muy claro, pero en otros servicios que no son tan evidentes, la cagamos a menudo, ¿no? Pues del cruce de estas dos ideas, un día probablemente había comido o fumado demasiado, digo lo segundo, decimos, bueno, vale, pues si podemos atender, vamos a mezclar estos dos conceptos y vamos a hacer un experimento. Vamos a ver qué pasa si dentro de una misma entidad, un mismo objeto, lo persistimos de manera atendiendo a esta diferencia entre estados, como tienen naturaleza diferente, los persistimos en estorajes diferentes. ¿Va? Entonces decimos, vale, va, pues pensamos así un poquito y lo que decimos es, planteamos un ejercicio, ¿ok? El ejercicio es el siguiente, vamos a hacer un CRUD, empezamos por un CRUD, ¿vale? Un repo, ¿vale? Vamos a usar un repo es una abstracción, una interfase, llámalo como quieras, ¿vale? No tenemos nunca un actual repo, tenemos instancias de repo, ¿ok? Y vamos a implementar este mismo repo, este API, este CRUD, vamos a implementar en NoSQL, en SQL, ¿vale? Y de manera híbrida. ¿Qué es esta manera híbrida? Iremos abundando, pero así a bote pronto es coger y decir, pillar la identidad del objeto, ¿vale? Los invariantes de clase, y tirarlo al SQL, ¿vale? Porque el SQL funciona bien cuando las cosas... Todos los años me hace la misma. Me he perdido, tío, por tu culpa. Se va fatal del tiempo, coño. Vuelvo a empezar, vale. Hay un tío, ¿sabes qué? No. La cuestión es coger la identidad y guardarla en el SQL, porque parece que el SQL es bueno manejando identidades. Y sobre todo, es bueno cuando no hay cuando no cambian demasiado. Lo bueno de las identidades es que siempre son iguales, no van a cambiar, no van a haber updates de la identidad. No le voy a cambiar la identidad a un objeto porque es otro objeto diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es coger la identidad y guardarla en SQL, que es eficiente manejando este tipo de mierdas, igualmente que las relaciones, que también las maneja bastante bien. Si además esas relaciones son relaciones entre identidades, pues tiene el numerito de que aquello sea bastante eficaz. ¿Y dónde es muy malo el SQL? Es un cabronías, ¿no? Pues cuando añadimos estados variables, por ejemplo, y ahora, ¡pam! ¿no? Cuando no factorizamos lo bastante, tenemos problemas de normalización y luego, cuando ya todo va muy lento, desnormalizamos y luego volvemos a normalizar porque no hay manera de manejarlo, ¿vale? Ahí es bastante malo. Como es muy malo en eso, ¿qué hemos hecho, amiguitos? O sea, eso se lo dejamos al ORM, que ya está preparado para estas mierdas y lo hace él guay, ¿no? Y tú le dices, estos son los objetos, persiste lo primo. Y él te hace el esquema, las migraciones y tal, ¿vale? Claro, esto es un peaje que pagamos que al principio todo es muy fácil, es como los camellos, ¿sabes? Al principio todo es fácil, responder a la primera, tal, y luego ya empiezan a meterte caña. Los ORM generalmente al final acaban pidiéndote tu primer hijo varón si quieres salir del problema, ¿no? Sí, te lo voy a solucionar, pero tu primer hijo varón me lo tendrás que traer una noche de luna llena, ¿sabes? Y acaban así. Y Bernat a mí me lo ha pedido. Eso es. ¿Vale? Entonces, por ahí nos vamos a algunos problemas. Cuando tenemos estados variables, cuando dependemos de esto. Entonces decimos, bueno, pues el estado variable, que puede estar o no estar, que no es más que una colección de clave-valor, que de hecho hasta lo vamos a representar en un hash, ¿eh? En un documento, pues parece que es ideal para tirar una base de datos a un storage que funciona bien así. Por ejemplo, un Mongo, ¿vale? No se puede. Le puedo tirar, no me exige homogeneidad en la estructura de cada elemento que metes, ni nada por el estilo, una colección puede haber peras y manzanas, no hay ningún problema. Pero cambia Mongo, y esto intentábamos demostrarlo, pero no lo hemos conseguido, pero lo conseguiremos, ¿de acuerdo? Mongo, cuando tiene que manejar relaciones complejas, hay relaciones que puede manejar relativamente bien, como
pertenencia directa y tal, pero otro tipo de relaciones empezamos ya a dispararnos en el pie y acabamos haciendo cositas como tener varias colecciones de Mongo que se relacionan entre sí, pero luego tengo que hacer una llamada, sacarlo, parsear eso para hacer otra llamada. Acabamos intentando hacer SQL en no SQL y obviamente no parece el camino. Yo ya os lo digo, no es el camino. Entonces, cuando veis obligados para un servicio tener más de una colección, te quedas así pensando, dices, ¿por qué? ¿No? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Este tipo de cosas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues decidimos hacerlo from scratch, no usando ninguna herramienta, sino vamos a sentir el daño de tener que hacer algo en SQL, de tener que hacerlo en Mongo. Vamos a ver realmente qué peaje nos está pidiendo cada una de las estrategias, ¿no? Y nos ponemos a ello. Para esto lo que hacemos, espera, voy a enseñar la entidad que vamos a persistir. Sí. ¿Vale? Para eso creamos un objeto que se llama person, ¿sabes? Aquí, viendo originales, que tiene una serie. En person su identidad es el first name y el last name, ¿vale? Estos son los invariantes, lo que es la identidad del objeto, por eso está en el new, ¿vale? Porque siempre queremos construir objetos completos, ¿vale? Todas las invariantes de clase tienen que ir en el new, y si no, amigos, estáis jodidos. Bien. Y tiene una serie de estados variables, ¿vale? Entre esos estados variables hay una colección de otro objeto que se llama address, ¿no? Y que, bueno, se maneja a través de una interfaz donde puedes añadir address a este objeto. ¿Vale? Entonces empezamos a hacer el CRUD. Y lo primero que nos damos cuenta es que nuestra tendencia es a coger a person y meterle un montón de accesores para poder montarnos la persistencia. Pero lo estábamos haciendo en el dominio, ¿no? Esto es el repo y aquí está el dominio. Person y address son clases del dominio, ¿vale? Y nosotros, en estas clases de dominio, estábamos añadiendo accesores, ¿vale? Para poder persistir, por ejemplo, en SQL. Usar la estrategia de SQL. Nos dimos cuenta, hostia, estamos tan acostumbrados a hacer esa mierda, o sea, coger una entidad y ponerle ya directamente acceso para poderla persistir, que no nos la cuestionamos, ¿no? Y ahí es el primer momento que tenemos así de decir, no, espera, vamos a dejar person tranquila y lo que vamos a hacer va a ser en cada uno de los repos, vamos a tratar person como lo que es una clase alien, ¿vale? Es una clase alienígena, es una clase que este subsistema no controla, no debe de controlar, debe conocer pero no controlar, no usar, ¿vale? Entonces lo primero que hacemos cuando la recibimos, ¿no? Pues como buenos amiguitos, le hacemos un wrap, la envolvemos para poderla usar dentro de nuestro sistema en nuestras condiciones. Y en ese wrap es donde vamos a pagar las esclavitudes para poder separar bien qué nos exige cada una de las estrategias, ¿vale? Así, pues, tenemos 3 wraps, ¿no? 3 wraps que son, para el SQL, es, pues nada, RIP, ¿no? Sí, RIP, SQL, que lo que hace es tener accesores y usamos una estrategia, bueno, esta estrategia se usa bastante en Java, bueno, todo esto está hecho en Ruby. Una estrategia que se usa bastante en Java, que es coger y extender y poder acceder a esas propiedades que son protected, como estoy extendiendo, y entonces las puedo hacer visibles, ¿no? Las hacemos visibles solo en el repo y como una clase interna del repo, una clase que no se exporta, ¿vale? Claro, para el Mongo también tenemos que pagar un peaje, y es que tener una estrategia de serialización, un TOH, un TOHASH, ¿no? Eso también lo metemos en el sitio adecuado. Serializable. Y para la híbrida necesitamos una serie de cosillas, poder acceder a la identidad y en términos, y le llamamos accesible person. Pero aún nos queda una cuarta adaptación, que es para el test. Resulta que para el test también pagamos muchas cosas en el dominio para hacerlo testeable, ¿no? Entonces, para poder testear, nosotros hemos hecho en la jerarquía de test un adaptador más, que es testable person, ¿vale? Para poder saber en cada uno de los casos qué estamos haciendo realmente, qué estamos necesitando. ¿Para qué? Para evitar
el concepto de leaky abstraction, ¿no? De una abstracción que filtra, que no es estanca, ¿eh? Que es cuando las necesidades del repo están filtrándose hasta el dominio y obligándote a hacer cosas en el dominio. O las necesidades del test están filtrándose hasta el dominio y obligándote a hacer cosas en el dominio, ¿no? Entonces lo que queremos, lo primero es evitar eso y separamos todas esas cosas, ¿vale? Y vamos avanzando, vamos a por el CRUD. Otra de las cosas que nos damos cuenta es que el repositorio este híbrido es un repositorio compuesto. Tiene que tratar de manera diferente las dos entidades que le estamos pasando, ¿vale? Como tenemos que atender a particularidades de la entidad, tenemos que tener un repo para person y otro repo para address. Y tener una cápsula arriba, que es el repo que se publica, que lo que hace es orquestar esos dos repositorios. Esto me parece que es, de momento parece que es un poquito de sobreingeniería, ¿no? Tenemos demasiado para hacer, para tener esas características híbridas. Habrá que ver si pagan lo bastante como para que merezca la pena hacer toda esta mierda, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que nos damos cuenta es que esto nos ayuda a no tener a no ser datacéntricos. Nosotros hemos rompemos conforme recibimos esta entidad de dominio, la anulamos como entidad, la metemos dentro de un wrap y ya no la tratamos como una entidad que hay que persistir, ¿vale? El set mental que se tiene ya no es una entidad, un repo, una persistencia, sino una entidad. Vamos a ver cómo esto lo movemos, y lo persistimos, pero lo persistimos como nos dé la gana, En este caso queremos hacer esa persistencia híbrida y forzamos que las dos entidades usen repositorios híbridos también, es decir, que guarden la identidad en un sitio y el estado variable en otro, ¿no? Pero podríamos haber decidido que address lo persistíamos solo en Mongo, porque no va a tener relaciones complejas o porque no tenemos esas necesidades, ¿no? Pero por el experimento decidimos ir haciendo esto, ¿vale? Todo esto no es más que un experimento que es ongoing, que si esperáis conclusiones ahí de puta madre ya podéis ir también, ¿de acuerdo? Lo que vamos a contar es cómo nosotros hemos caminado ahí sin sacar ninguna jodida conclusión. Mira, lo primero, la primera, bien, no, vamos a hacer unos benchmarks, vamos a ver cuál es más rápido, el Mongo, el SQL o el otro. ¿Qué coño estás haciendo? O sea, no digo, hicimos el benchmark, ¿verdad? Lo hicimos. Entonces era muy fácil, tenías lo que le costaba el SQL, lo que le costaba el Mongo, lo que le costaba la híbrida, exactamente, SQL más Mongo. ¿Sabes? Vale, pues igual no mola. Claro, todo este tipo de benchmarking, de velocidad, de optimización, no sé qué, es una bobada, ¿vale? ¿Por qué? Porque prueba un escenario concreto, un contexto concreto, que probablemente no sea el tuyo. Entonces ya tienes que hacer una gran batería de test en cuanto a volumen, en cuanto a variedad, etcétera, para sacar algún tipo de conclusión genérica. Que lo que tiene una conclusión genérica es que es súper jodida de aplicar a contextos específicos, con lo cual no íbamos a ganar demasiado. Pero nos habían metido en ese rollito, Era como, tío, vale, vamos a hacer benchmark. Evidentemente lo mandamos al carajo, ¿vale? Seguimos implementando el CRUD, llegamos a la D y hacemos el delete, ¿no? Hacemos el delete. No me acuerdo en cuál era, creo que era en el SQL, sobre todo, sí, en el SQL, sí, cuando borrabas 2 veces, te daba un pete en el SQL, directamente te tiraba para arriba diciendo, que yo no puedo borrar esta mierda. Y entonces esto nos hizo pensar, ¿no? Bueno, vale, pues la primera intención es, nos está dando un pete, vamos a rapearlo en un error nuestro, ¿no? Para que no salga de aquí y de aquí salga ya con una clase que nosotros hemos publicado y que nosotros controlamos, ¿no? Una clase de error. Una excepción con nombre que nosotros controlamos. Y nos parece a todos una buena idea, Y nos podemos implementar y decimos, oye, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Qué vamos a hacer con ese error? Comérnoslo, silenciarlo y decirle algo al usuario, ¿no? ¿Qué ha petado, tío? Que ha petado un delete. Y el usuario dice, vale, Nano, ¿y qué hago? ¿Sabes? ¿No? Y entonces nos planteamos mucho eso de tirar excepciones que no te dan ninguna ayuda, ¿no? Y ahí surge una serie de conceptos que seguiremos explorando, como que las excepciones, los errores suban con opciones, ¿sabes? Es decir, no he podido borrarlo, vale, pues ¿qué puedo hacer? ¿No? He intentado datear no sé qué, o he intentado buscar no sé cuánto, no se encuentra, vale, pero no se encuentra
pero tengo otras opciones, pues dámelas, ¿no? He encontrado esto que se parece, es decir, que la misma excepción tenga algo de lógica, y si no, ¿para qué tirarla, para qué saltarla de aquí? De hecho, delete, al final decidimos que lo íbamos a hacer idempotente, ¿no? Si yo tiendo a borrar 70 veces la misma cosa, ¿qué más me da? Si no tiene casi todas las llamadas que no tengan una respuesta concreta, o sea, que no recibas un retorno, deberían de ser idempotentes, ¿no? O en cierto grado, sobre todo en APIs. ¿Sabes? Si no vas a recibir una respuesta, si no vas a esperar nada, debería poderlas tirar. Y más cuando estamos orientados a servicios y tal, que en teoría todo debería ser idempotente, ¿vale? Porque no tenemos garantizado en qué orden nos llegan las cosas, ¿vale? Esa es una de las cosas que también nos hace bastante gracia. Vale, una vez tenemos el CRUD, decimos, vale, ahora vamos a intentar estresar estos tres repos y a ver cómo reaccionan a determinados cambios, ¿vale? Primer cambio que nos planteamos, oye, a todo esto, si queréis ver el código, queréis ver algo concreto, lo decís, o si no me explico bien, lo decís y os cogeré manía ya para siempre, ¿vale? El estado variable, lo primero que hacemos es meter un estado variable más, ¿no? Esto es la primera prueba de estrés que le hacemos a estos tres repositorios. El Mongo hace así, se lo papea sin problema. A mí qué más me da que me des un estado variable más. Yo lo estoy guardando todo y me da lo mismo. Mientras sepa serializarse, me da lo mismo. La híbrida, pues lo mismo, como el estado variable reside en la parte de no SQL, pues disfruta de la misma ventaja. En el SQL ya es un infierno. Ya es un infierno. Añades un estado variable, ya es un jodido infierno. Ya tienes que añadir, tocar el esquema de la base de datos, hacer una migración de base de datos. Claro, cuando nosotros estamos empezando un proyecto, esto es un precio que pagamos alegremente. Ah, no, y un poco más adelante, nos creemos la mentira esa que nos dice el ORM, que se pone así un vestido sexy y te dice, no te preocupes de las migraciones. ¿Sabes? Bueno, pues todos sabemos cómo termina eso, ¿no? Al final terminas lo que se dice muy jodido. ¿Vale? Porque, ¿perdón? Pidiéndote responsabilidades. Sí, pidiéndote responsabilidades. ¿Te acuerdas aquello que hiciste? Sí. Bien. Este es tu hijo. Bien. Que no le haya pasado que levante la mano. Ya ha pasado. ¿Vale? Ah, y también nos damos cuenta, ahí ya nos empezamos a dar cuenta de que somos muy listos y sabemos hacer las cosas muy bien y soltamos estos putos discursos teóricos y tal. Al final, pues como todos, somos unos mierdecillas haciendo cosas y se nos va, tenemos mucho sesgo, estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de una misma manera siempre. Y habíamos usado, en algún momento necesitamos tener un ID, ¿no? De algún tipo, solo para manejarlo dentro del repo, ¿eh? Para poder articular esas relaciones entre persona y dirección, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Sacamos el ID de dónde? ¡De la puta base de datos! Y cuando ya teníamos todo el club decimos, esto igual no ha molado, ¿no? ¿O qué? Claro, decimos que el ID, teniendo un ID natural, que son los invariantes de clase, ¿no? Los invariantes de clase son el identificador natural de la entidad, pues vamos a usar los invariantes de clase y los usamos también para las relaciones. Pues bien, otra cagada, ¿de acuerdo? Otra cagada que luego veremos, porque cuando necesitas explorar las relaciones, solo por los invariantes debes de hacerlo sobre la identidad del objeto, sobre el hash, ¿vale? Lo que hacemos es usar una gemica que habíamos hecho, de value object, decidir que la identidad es un value object, y esta gemita ya nos da un hash basado en la identidad del objeto, ¿no? Entonces, usamos eso y usamos el hash para las relaciones. Pero, porque veáis, que tenemos muy claro que estos estados extrínsecos son una mierda, y lo primero que hacemos es comernos un extrínseco teniendo un identificador intrínseco, ¿vale? Que nunca va a cambiar, que es muy fácil de navegar, etc. Pues es una de esas cagadicas que hacemos todos. Luego empezamos con hacer búsquedas por cualquier campo, de cualquiera de las dos entidades, ¿no? Vamos a ver el repo, cómo reacciona a estas cosas. Pues ¿cómo fue? En SQL, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, en SQL tenemos un parámetro, ¿no? Un momento, vamos a hacer un poco de... ¿Qué pensáis que en SQL cómo impacta esto? Para poder buscar por cualquier campo de cualquiera de las dos clases,
¿vale? Cualquiera de las dos entidades, ¿qué creéis? ¿Que tienen mucho impacto, poco impacto? ¿Eh? Pues empezamos ya con los temas estas de los joins, y luego además que el join no me vale del todo porque luego tengo que consolidar la respuesta para que no hayan duplicado, ¿no? O algo así. Básicamente el problema que tienes es que como las addresses es un estado variable, pues ya tienes que irte a outer join, ¿sabes? A hacer left join porque hay cosas que están aquí que no tienen addresses, ¿no? Y entonces ya tienes que empezar a complicar un poquito más las consultas y luego como a partir del resultado que te da tienes que cocinar porque ese left join te va a dar, como tienes muchas direcciones para la persona, pues vas a tener muchas veces ese person, entonces tienes que cambiarlo un poco para acumular las addresses de la persona y luego poder crear los objetos, ¿no? Vamos, en SQL es bastante... Empieza a complicarse las cosas también. La búsqueda por cualquier campo, ¿no? ¿Por qué? Porque SQL lo que detectamos es que SQL es bueno manejando relaciones y es bueno también manejando datos. Pero cuando le obligas a manejar las dos cosas a la vez, empieza a ser un maldito hijo de puta, ¿vale? Empieza a fastidiarnos bastante, ¿vale? Cuando le pides las dos cosas no es demasiado bueno. Sobre todo lo que le va bien es que los datos siempre estén ahí. Entonces cuando tienes datos que pueden estar o no, es cuando le... Sí, se vuelve un poquito gilipollas. Vale, es muy estricto en el sistema con el esquema. O sea, si tú tienes un esquema definido que no va a cambiar, es eficiente. Cuando el esquema no es variable, lo pasa mal, sufre. No está hecho para eso. No está hecho para eso. Dime. En un SQL entiendo que va todo junto, la información Sí, se serializa del tirón, se serializa como un documento, como un hash que tiene dentro. De hecho, en el Mongo es relativamente fácil porque usando la notación de dotfile, ¿no? De dots, pues puedes buscar por cualquier campo de la entidad que tengas dentro y tal, y se lo come bastante bien. Mongo nos ha jodido, ¿de acuerdo? Porque no hemos llegado a hacer pruebas de estrés con relaciones complejas. Tenemos una relación de mierda, ¿sabes? 1 a 1, de persona y address, no navegable en los dos lados, ¿sabes? Mongo cuando empieza a fallar es cuando tiene relaciones complejas. Pero eso no he entendido bien. Entonces no está todo... Hay relaciones que no está todo... Sí, porque al ser una relación que es 1 a 1, como un estado variable, lo que hace es que si están las addresses, las serializas también y las metes en el documento, ¿vale? En un array de addresses. Y en el hybrid, ¿qué pasa? Que se lo come relativamente bien. Sí, ahí lo que tienes que tener es, tú estás buscando en dos repositorios diferentes, en el de persona y en el de direcciones, y luego lo que te viene de cada uno tienes que tener alguna forma de hacer una intersección, ¿vale? Entonces, bueno, como después tienes la estructura de datos set, es muy sencillo, porque tienes un set que te viene aquí, otro que te viene aquí y haces intersección, ¿vale? Lo único, tienes que poner cláusula de guarda para ver el tema de cuando solo consultan por campos de uno de los lados, para salir desde que tienes ese set, porque si miras el otro es conjunto vacío y entonces va a dar conjunto vacío, ¿vale? Entonces solo tienes la precaución al principio. Pero hay que hacer cierto cocinado, ¿eh? Hay que hacer cierta cocina en el repo, que está muy guay, porque ahí lo que empieza a valer es tener los repos de cada entidad y luego otro repo, o sea, otra entidad arriba, otra extracción, que es la que entiende las relaciones entre las dos, ¿eh? Y ahí también la cagamos luego, ahora os lo contaré. Bueno, nadie levanta la mano y ha dicho, eso a mí no me parece eficiente, ¿eh? La velocidad, eso yo, me parece que la velocidad no os preocupa, ¿no? O sí os preocupa. Claro, que es un experimento, no le das tanto peso, ¿no? Bueno, porque si no hay que hablar de velocidad, hablo yo. ¿Vale? El profiling. Básicamente el profiling nos la pena, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No, lo voy a decir, en serio. Muchas gracias. No, pero no nos la pela porque sea un experimento. Nos la pela porque siempre nos la tiene que pelar, ¿de acuerdo? Tú, cuando tienes un problema de que van lentas las llamadas a la base de datos, no sé qué, generalmente no tienes un problema con la capa de resistencia, tienes un problema con el diseño mismo de las entidades, de sus relaciones, ¿vale? Y sobre todo, si tienes un problema, no se soluciona haciendo así y diciendo, y ahora me voy a craftear un SQL de 32 líneas que se va a cagar la tierra, ¿sabes? No, así tampoco se soluciona, tío, no se soluciona. No. Te metes más en el lío, te enfangas más, ¿no? Entonces, no nos preocupa mucho porque hay una de las cosas que sí que sabemos o que tenemos la confianza,
¿vale? Ya os he dicho que no vamos a demostrar nada, vamos a mostrar, pero no a demostrar. Pero tenemos la confianza en que si tú tienes los niveles de abstracción adecuados, cada cambio de nivel de abstracción es una oportunidad de hacer un montón de cosas, de absorber un montón de impacto. Impacto en velocidad, impacto en complejidad, impacto en un montón de cosas. Es decir, cada vez que haces, que separas niveles de abstracción, tienes una oportunidad de hacer caching, de cocinar datos por medio y tener preparadas respuestas, ¿sabes? Tienes un montón de oportunidades para realmente hacerlo rápido, ¿no? Entonces, y no tienes que depender de un sistema externo para que las cosas sean rápidas. Es una cosa que también es un poco, a mí me resulta un poco molesto, no sé a vosotros. Es decir, solucionar mis problemas de diseño en el SQL Server me parece una chustada, ¿sabes? Es decir, mis problemas de diseño los tendré que solucionar con estrategias de diseño, no con estrategias de, o subiendo la máquina, ¿sabes? De, métele cuatro cores más, me cago en feo, me tomo muy lento. No, tío, eso tendrá un límite en algún momento, ¿sabes? Tendrá un límite, aunque solo sea de pasta en el AWS o algo, ¿vale? Entonces, es un poco como fangarse más también, ¿no? Coges en la cuerda y vas a hacer un nudito guay y te lo vas poniendo al cuello, ¿no? Ya a correr, ¿eh? Es un poco así, bien. Después de eso decimos, bueno, vamos a buscar solo por la entidad relacionada, ¿no? Ya dame todas las personas que tengan esta dirección, ¿no? Eso es. Y ahí, ¿qué es lo que pasa con el SQL? Bueno, ya lo hemos dicho. Vale, pues lo mismo, que tienes que usar ese mismo impacto, ¿no? Tiene ese mismo impacto. En la híbrida, aquí lo que nos pasa es que nos damos cuenta, lo que hacemos es decir, bueno, pues esto era en la anterior, ¿no? Cuando le preguntábamos a ese wrapper, este wrap que teníamos aquí, le preguntábamos, oye, ¿esto que están buscando es un campo tuyo o no? ¿No? Le preguntábamos a este wrap que solo estaba para hacer, que tenía una responsabilidad única y segregada, ¿de acuerdo? Le decimos, ¡qué bien! Ya que está aquí, vamos a darle otra responsabilidad, ¿eh? Y es decirme si esto es un campo de persona o es un campo de address, ¿no? Preguntárselo a uno y a otro. Y claro, cuando lo vimos, nos llevaba a hacer cosas muy absurdas, como cláusulas de guarda un poquito exóticas y no sé qué. Y claro, nos dimos cuenta que aquí falla algo, ¿no? ¿Qué fallaba? Ese conocimiento tiene que estar en el repo. Porque si nosotros lo que queremos es evitar lo datacéntrico, ¿sabes? Y tú pásame personas que ya las persistiré yo como me caiga de las narices. En cuántos cachos la voy a persistir es algo que decidirá este elemento que hay arriba, que es el repo, ¿vale? Y luego ya se lo pasará a los distintos repos que representan cada uno de los cachos. Nosotros ahora tenemos un repo para personas y un repo para address, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Es decir, como nosotros componemos persona no tiene por qué responder a las entidades que tenemos arriba, ¿no? Esto es una de las cosas que queremos con nuestros repos, ¿no? Que el repo no solo sea una especie de capa muy pequeña para decir, no soy datacéntrico, lo estoy haciendo bien porque he puesto un repo en medio que absorberá todos los impactos y tal. Ya, pero estoy dejando pasar toda la abstracción y cogiendo prácticamente el esquema de la base de datos y publicándolo a través de DTOs fuera del repo, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Pues que el repo es el que tiene que tener el mapeo, no las entidades, ¿vale? Porque si no, te estás acoplando a que hay dos. Nosotros tenemos dos wrappers, ¿sabes? Estamos haciendo jerarquías paralelas. Por cada entidad que hay aquí, nosotros tendremos un wrapper aquí. No es absolutamente necesario, ¿vale? Es necesario enraparlo, porque es una clase de alien, pero si tuviéramos aquí responsabilidades, tendríamos que tener, ¿sabes?, toda una jerarquía de wrappers que van teniendo una responsabilidad que no es solo defenderte de usar una clase alien, ¿vale? No solo es poner determinadas cosas. Y al final es un poco mantener equilibrio cuando estás eliminando duplicación. A veces te parece que la duplicación es líneas de código, pero en verdad es que no son los conceptos iguales. Como están en los diferentes sitios, los conceptos son distintos. Entonces, si te ciegas en que no haya las mismas líneas, al quitar la duplicación, precisamente caes en el otro error, ¿no? Y entonces, en ese momento no es duplicación porque son conceptos distintos, ¿no? De todas formas, cuando hacemos la búsqueda por entidad relacionada, una de las cosas que nos damos cuenta es que
Pues lo que decía antes, habíamos guardado las relaciones en función de los invariantes de clase en vez de en función del hash. Y entonces nos dimos cuenta de que esto era una cagada, ¿vale? Las relaciones tienen que ir en forma de relaciones entre hashes, porque de un hash siempre puedo sacar la entidad, ¿no? Y de la entidad siempre puedo sacar un hash, con lo cual la navegación es mucho más cómoda y tenemos menos volumen de datos. Una de las cosas que queremos evitar con estos híbridos es el crecimiento en horizontal de las bases de datos, ¿no? Que es dramático. Cada vez que nosotros lo aumentamos en horizontal, claro, estamos factorizando eso por toda la longitud vertical, que además no sabemos cuánta es generalmente. Entendemos que eso irá creciendo. Entonces en algún momento nos cambiará el contexto. Lo que es razonable teniendo 10.000 registros, no es razonable teniendo 100.000, ¿no? Entonces estamos solucionando una cosa sin solucionarla realmente, ¿vale? Simplemente estamos tanqueándola, ¿no? Estamos llegándonos las hostias y ya está. Y luego llegamos a una nueva featura que le queremos pedir, y es historificar, ¿no? Hay una cosa que generalmente nos cuesta un montón, ¿vale? Y cada vez que nos lo pide el cliente, en el momento que el cliente lo pide es como mi vida es un infierno, ¿vale? Y es que el cliente te dice, ya, es que yo quiero recuperar este cliente, pero tal como estaba en otoño del 94, ¿sabes? No como está ahora, ¿eh? Y dices, ya, pero es que ¿qué hacemos? Lo que hacemos es guardarnos las facturas que emitimos, porque como sabemos que no vamos a ser capaces de emitir exactamente la misma factura de nuevo, pues nos la guardamos por ahí, ¿sabes? Por si, claro, porque se ha cambiado de sexo y no le vamos a volver a enviar la factura. Antes se llamaba Manolo y ahora se llama Lola, ¿sabes? Entonces, se la emitía a Manolo y no a Lola, ¿no? No acabar con ese tipo de problemas, o en otra dirección, etc. Yo la emití a esta dirección, ¿no? Entonces, historificar es algo que intentamos evitar siempre. ¿Por qué lo intentamos evitar? Pues es un puto coñazo, ¿vale? Porque ya dispara estresa todos esos vectores que son chungos del SQL, del Mongo y tal, ¿no? Empieza a dispararse el volumen, etc. Empezamos a hacer esta historificación, nos vamos primero al SQL y la estrategia que elegimos es la de archivado, ¿no? Cada vez que algo cambia, cogemos la entidad que hay ahí y la metemos en otra base de datos, en otra tabla, que es el archivo, la guardamos, la instampeamos, esto fue válido de aquí a aquí, y luego, bueno, consultar eso, pues ya veremos, ¿no? Porque consultar en rangos de tiempo y tal, el SQL, empieza por ese orden, ¿vale? Usamos esa técnica. Esa técnica tiene un impacto brutal. Parece que no, parece que es sencillo, porque simplemente estoy archivando y tal, y ya lo consultaré luego, y simplemente tengo que irme a la otra tabla, pero, coño, estamos creando un esquema nuevo, ¿eh? Un esquema nuevo en la base de datos. ¿Eh? O sea, tiene un impacto brutal. Todos los problemas que nosotros tengamos de diseño, porque nos piden una feature, ¿vale? Y al final acaben impactando en la base de datos, lo que nos está diciendo es, nene, aquí no hay nadie a los mandos, ¿sabes? Si yo desde aquí te tiro una feature y acaba explotando aquí abajo, ¿sabes? Acaba impactando aquí abajo, ¿tú para qué estás? Para programar, ¿no? Pues tendrás que hacerla programando, no en la base de datos, digo yo, ¿eh? Es decir, no, pero es una pista de que igual no lo estamos haciendo igual, no tan bien como queremos, ¿ok? En los no SQL, historificar, pues lo que pasa es relativamente sencillo, también con la estrategia de archivado, pero también, bueno, haces otra colección, porque claro, las colecciones o la velocidad a la que puedes hablar con las colecciones depende en gran medida del volumen de la colección. Y sí, maneja volúmenes muy grandes, pero cuando empiezas por cada update que te han hecho, por cada cambio en el estado variable, empiezas a tener copias completas de todo el documento, ¿sabes? Pam, 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 pam. Es dramático. Evidentemente puedes intentar tanquear eso pues haciendo cosas como guardarme solo lo que ha cambiado, guardar deltas en vez de archivar, ¿no? Que es otra estrategia que no probamos, ¿eh? Pero que en Mongo es una que quita impacto y es guardar los deltas. En vez de archivar, guardar los deltas. Guardar todo como inmutable siempre, no haya nada variable en realidad. Que un
en el mundo de cosas variables, que si no llegamos al ordenador no me deja. ¿Sabes? No, lo digo porque creo que por donde está yendo mucha gente ahora. Todo para poder historificar y para poder hacer una reproducción después de todo lo que ha pasado, todo es inmutable en realidad. Si hay un cambio, todo es inmutable, empezamos a usar idioms funcionales en vez de idioms de object oriented, ¿sabes? Y eso nos lleva a otro sitio. Sí, es una opción. Pero en el fondo es a lo que estamos viendo nosotros. Porque cuando vas al repositorio híbrido, tú lo que vas teniendo es una identidad inmutable y luego lo que tienes es un conjunto de valores en el tiempo. O sea, que es la misma, ¿sabes? Cuando hablan en Atomic, por ejemplo, en Clojure, ellos hacen separación entre la identidad de algo y los valores que toma. Entonces lo que tienes es una línea del tiempo en la que eso va tomando diferentes valores, pero esa línea del tiempo quien la da es la identidad y eso es inmutable. Acabamos en eso, al final, en el híbrido lo que haces es que, bueno, pues en vez de usar una estrategia de archivado, lo que tienes es una estrategia de memento. Si yo tengo ya el estado variable, solo tengo que instampearlo, que es un memento. Un memento es el estado variable de un objeto, ¿sabes? Guardado en un momento concreto. Pues ya lo tenemos el memento hecho. Ya es relativamente fácil, solo tenemos que instampear. Lo último, volver a meter en la colección el nuevo estado variable y para adelante. Podríamos usar una estrategia de deltas también, ¿sabes? Y así es como soluciona. Y se soluciona relativamente fácil. ¿Qué pasa? Que nos quedamos ahí porque se nos echa el tiempo encima y tenemos que venir a hablar con vosotros, chiquillos. Y entonces, os dais cuenta que hay mucha discusión por delante. Quiero decir, todo es muy cuestionable. Molaría mucho que nos lo cuestionáramos, que esto no, ¿sabes? Por eso hemos traído código y eso, para ver cosas. Y tenemos algo de tiempo todavía, ¿no? Bien. Y luego, ¿qué cosas, a partir de ahora, qué? ¿No? ¿Qué hacemos? Bueno, hay temas que son muy interesantes. Transaccionalidad, ¿vale? ¿Qué impacto tiene añadir transaccionalidad a cualquiera de estos tres modelos, ¿no? NoSQL, SQL e híbrido, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso? ¿Cómo es más fácil? ¿Cómo es más correcto? Velocidad, la carga. En la carga nosotros confiamos en que al haber segregado bien las responsabilidades, pues es muy fácil encontrar quién es el culpable de que la carga sea un problema. Y poder actuar solo sobre ese culpable. No tener que cachear toda la entidad, sino a lo mejor solo cachear determinada parte. Si pensáis, sería muy fácil coger ya la primera vez que instancias el repo hiciera así, cogiera todas las identidades, si el volumen de esta entidad en el sistema no es brutal, lo suyo sería cada vez que instancias el repo, hacer así, pedirle al SQL todas las identidades y dejártelas en memoria. ¿Sabes? Eso podrías hacerlo, pues ya es que no van a cambiar, las tienes ahí, y mientras el repo esté instanciado, puede acceder a ello muy rápidamente, ¿no? Entonces, el tener segregadas las responsabilidades lo que nos permite es poder actuar sobre lo que nos está fastidiando. Si no las tenemos segregadas, quieras o no, impactas sobre todo. Entonces, pues eso, al final las herramientas las estrategias de caché pues se agotan, porque estás cacheando en mundos, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitar que eso pase? Es segregando las responsabilidades. De hecho, hay una segregación interior y es que la identidad es un value object que está dentro que está en una propiedad, ¿no? Acaba en una propiedad, no sé. Enseñadlo por ahí. ¿Vale? Pues fijaos lo que hacen en Initialize. No guardamos first name, last name. ¿Vale? Guardamos un objeto. Evitamos la obsesión por las primitivas y guardamos un objeto que representa la identidad de persona. Y tenemos otro objeto similar que representa la identidad de address. Son objetos internos que además hemos usado esta gemita que os he comentado, que directamente ya nos da el hash, la igualdad, la comparación, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Más cosas que queremos ir mirando. Relaciones complejas, relaciones muchos a muchos, relaciones, por ejemplo, address. Nosotros hemos decidido que address está como subrogada a person, pero address podría estar en otro subsistema. Y aquí tener una representación de address que probablemente sea solo su hash
o sea, la identidad en el otro sistema, ¿vale? Un valor extrínseco, ¿vale? O quizá solo una representación de alguno de los valores que tiene el otro sistema y tener algún mecanismo de consolidación, etc. Pero este tipo de relaciones complejas también cómo explorarlas. Por ejemplo, introducir otra cosa también que sería curiosa es si introduces relaciones entre personas y luego quieres buscar por personas que están relacionadas con una persona y con otra persona y sus adreses. Y ese tipo de consultas que se van más a, por ejemplo, ahora esto está yendo con 3 SQL nada más en la relación de personas con direcciones, a lo mejor eso se podría ir a una base de datos basada en grafos y tener todo el tema ese que básicamente son relaciones entre identidades en una base de datos de grafos. Y eso es especial para ese tipo de cosas. Es un poco lo que vemos y lo que vamos a explorar también, ¿no? Vamos a explorar en decir, bueno, igual como se ha atendido a distintas naturalezas de los datos, ¿no? El que es invariante, el que no lo es, atendamos también a que las relaciones al final son otra cosa que también debe ser tratada de otra manera, puede ser tratada más de acuerdo con su naturaleza, usando eso, bases de datos de grafos, que nos permitan establecer otro tipo de relaciones causales, relaciones transitivas, este tipo de historias, que son muy difíciles en SQL. Son muy difíciles de explorar, sobre todo. Entonces, iremos también en ese camino y nada más, seguiremos informando. Y ahora, lo que sí que molaría es preguntas, porque estoy seguro de... Bueno, primero, ¿habéis entendido algo? O lo segundo, ¿es una paja mental? Merece la pena que sigamos rompiéndonos las uñas con esto, ¿vale? Yo os voy a decir una cosa. La principal lección que nosotros hemos aprendido es la perspectiva que te da sobre un problema el hacerlo from scratch, ¿vale? El hacerlo de cero, obviando una serie de cosas como carga, concurrencia, ¿no? Pero viviendo de primera mano ese dolor, ¿no? De meterse en ese zarzal. Creo que ahí hay mucho valor y que es algo que deberíamos de hacer, porque, no sé, hay muchas cosas que nunca hemos implementado el enrutado de las URLs, porque usamos algo que nos provee alguien, ¿no? Un framework, Entonces, gran lección, empezar a hacerlo. Otra es plantearse muy seriamente si las necesidades que yo tengo de persistencia justifican meter en mi sistema algo tan complejo como un ORM. Esto nos lo tendríamos que pensar, porque parece que es como la buena práctica, ¿no? Lo primero que hacemos es, de hecho, pues yo qué sé, tiras con Rex, lo primero que haces es meterte su sistema de persistencia, que está todo integrado y tal. Nos lo tendríamos que pensar. La mayoría de las veces no tenemos un ORM está preparado para cosas súper chungas. Y cuidado, y las cosas súper chungas las suele hacer súper mal. No, también os lo digo. Es así. O sea, si atendemos a las necesidades reales que tenemos de persistencia, de consulta de los datos, de manejo de los datos, creo que ganamos mucho. Y que deberíamos de empezar a olvidar, a dejar de pagar ese peaje de los ORMs, ¿no? Y no digo volver a tiempos pasados de SQL por ahí, pero ya sabemos cómo hacer eso bien también. Sabemos cómo hacer un DSL para que no haya semántica, ¿no? No haya SQL por medio. Sabemos cómo segregar responsabilidades para que sea un colaborador el que nos diga qué SQLs son para cada cosa. Que sabemos cómo hacerlo bien. No hace falta, como pasamos de una orientación mega datacéntrica, ¿no? De SQLs muy complejos y tirar y no sé qué, los subdates así de largos y todo eso, a los ORMs, nos hemos olvidado de que hasta hoy en ese camino ya hemos aprendido a hacer muchas cosas bien. No necesitamos a los ORMs para que nos tutelen en cómo manejamos nuestros datos. Si además lo combináis con la tendencia actual, que yo creo que es natural, a servicios, ¿sabes? Donde ya no justificas que hayan relaciones complejas a nivel de datos, ¿vale? Porque las cosas tienen que estar segregadas en su servicio, con lo cual tampoco vas a tener estas bases de datos tan complejas que relacionan un montón de entidades diferentes, ¿vale? Si tenemos una arquitectura adecuada en la parte de dominio,
o en la parte o en la aplicación, ya no necesitamos un ORM que nos solucione la vida siempre, que sea capaz de pillar todo esto, rastrear aquel otro objeto que se persiste de esta otra manera, pero que tiene relaciones con este, ¿vale? Ni tampoco es necesario que cada vez que tienes un objeto arrastres toda la jodida base de datos para arriba, ¿no? Aunque sea a través de proxies y comandos, ¿no? También existen micro ORMs, ¿no? Empiezan a salir también ORMs que son más sencillitos, como el de Dapper, que es el que usa Stack Overflow, que permite también casos de uso un poquito más sencillos. Tampoco hay que irse siempre a un Entity Framework, un Hibernate, ¿no? Empiezan a haber opciones también que son los micro ORMs, y yo creo que son interesantes para algunos casos de uso. Sin duda. Pero tan interesantes como Libernate. Quiero decir, Libernate son... O sea, los ORM son, han estado ahí y cumplen su papel. Entre otras cosas, dar seguridad a una serie de gente que todavía, ¿sabes?, no confían que nosotros seamos capaces de manejar los datos por nosotros mismos, organizaciones que tienen una mentalidad en la que sus datos son su valor, ¿no?, y no su conocimiento, y están más preocupados de que estén todos los datos, de que esté recogido todo el conocimiento. Pero estamos mirando esto, ¿no? Y entonces empezamos a valorar otras cosas, empezamos a valorar ORMs más pequeños, ¿sabes? El dato ya no valoramos tanto, ya no nos importa. No sé si os acordáis, pero antes era como, ¿cómo que mis datos no van a estar en mi servidor? O sea, es un cliente lo primero que te decía. No, los datos tienen que estar en nuestro servidor. No, que hay una cosa de la nube, que tal... No, pero tiene que estar aquí en casa, ¿sabes? Detrás de nuestro switch, ¿sabes? Detrás de nuestro firewall. Y decías, ¿por qué? Porque valoraban mucho más los datos que el conocimiento o que el uso de esos datos, ¿eh? Entonces, ahí eso está, yo creo que cambiando. Espérate, iba a decir, eso había... Pero tú ibas media hora, sí. Te iba a putear más, pero... Lo que no le veo es cuál es el beneficio de esto respecto a usar una base de datos relacional con soporte a serialización, un Postgres o un MySQL. No te los sabría decir. Sí, una de las cosas que está pasando ahora es el Postgres, el campo mágico que nos ha salvado el culo, que es ese campo que puedes meterle un JSON o lo que usa un diccionario, y que es variable y que viene muy bien para... Podríamos haber hecho el repositorio guardándolo en el mismo sitio, ¿vale? Pero también haríamos esa diferencia entre identidad y estado variable, Yo creo que esa diferencia es una diferencia que nos va a pagar siempre bien, ¿vale? Porque, entre otras cosas, enfoca en por qué necesitas santidad, ¿sabes? Y te obliga a pensar realmente cuáles son sus invariantes, por qué son esos, qué cosas cambian, qué cosas no cambian, ¿vale? ¿Qué pretendemos con esto? Ni pretendemos nada. Es un experimento para reflexionar sobre la naturaleza de la persistencia, para no dar cosas por sentado, para no tener un sesgo a priori. Entonces lo que queremos es liberarnos de ese sesgo. ¿Cómo? Explorando alternativas. Yo por ejemplo voy a abundar en esto en un pet project que tengo, pero jamás lo haría en un proyecto del cliente. Era una irresponsabilidad, ¿sabes? Estaba haciendo aquí, somos monos, somos monetes al volante, ¿no? O sea, aquí hay que tener cuidado, lo iremos explorando todos estos conceptos de transaccionalidad y tal. Lo que buscaremos es realmente qué estamos ganando y si merece la pena. Luego también, en gran medida, hasta qué punto podemos hacerlo de una manera pseudoautomática, es decir, facilitar las necesidades que tiene un repo híbrido, pues por ejemplo con cosas como la gema esta que tenemos de Value Object, ¿no? Pero también podríamos hacer algunas magietas, sobre todo en Ruby, que hay bastante metaprogramación, hacer ahí unas magietas para que los repos fueran más fáciles de implementar. Ahora esto no nos interesa, nos da lo mismo. Queremos ver la duplicación, no nos interesa generalizar, ¿no? Lo que queremos es no más que tener una herramienta de exploración de ese espacio, ¿no? De ese problema que es la persistencia. Porque entendemos que ahí hay un problema, entendemos que es un problema que hemos dejado de mirar hace mucho tiempo, ¿no? Aparecieron los ORMs y nos permitieron apartar la mirada de ese problema, y estuvo muy bien porque nos permitió centrarnos en el dominio, en el negocio, y está muy guay. Nos dio esa libertad porque antes vivíamos muy pendientes de la persistencia.
De hecho, la mayoría de nuestras aplicaciones partían por, no sé, igual, vosotros sois muy jóvenes, tú no. Partían de diseñaban la tabla, ¿sabes? Y de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque la persistencia era muy importante. Y los ORM nos dotaron de una libertad que nos ha permitido enfocarnos en otras cosas. Pero, al mismo tiempo, lo que ha hecho ha sido que olvidemos ese problema y dejemos de cuestionárnoslo, ¿no? Llevamos tiempo tragándonos todo lo que los ORM nos proponen. Es decir, que nos hemos tragado cosas como Active Record, primos. O sea, nos hemos tragado el Active Record. Así, ¡pam! En toda la boca, Active Record. Que es una... Bueno, no sé, ¿hay algún defensor aquí de Active Record, aparte de Batu? No sé, a mí me parece a mí y creo que a cualquiera. Me parece como lo sacan de un libro de Fowler, ¿sabes? Pero ya en el libro de Fowler te dice, y esto es un patrón chungo, que cabe en antipatrón casi siempre. Y hay que tener mucho cuidado cuando lo usamos. Bueno, pues a cholón, ¿no? Entonces, es eso, no estamos intentando proponer nada, lo único que queremos es tener esta reflexión y tenerla en voz alta y pensamos que la crean máximo es el sitio, ¿no? Más que nada es eso. Pero sí, hay muchas incógnitas que seguiremos trabajando. Sí. Y sobre todo, no intentéis en casa, que dicen, no uséis en cliente. Mira, que esto parece interesante, vamos a probarlo. Eso no se hace con los clientes, amigos. Vale. ¿Alguien...? Con respecto a la identidad, haber utilizado el nombre y el apellido, eso... Esto ha sido anecdótico. Claro, sí, sí, anecdótico. Quitarlo de la base de datos, supongo que ahí te da la garantía de que es único, que te lo genere ese sistema externo, pero al hecho como de hacer un hash, en realidad la posibilidad de que eso colisione es el hash el que haces único. El hash es el que haces único. Entonces, como tú guardas invariante, hash. O sea, los invariantes más el hash. El hash es único y entonces no necesitas que estos otros sean únicos. ¿Vale? Y así no caes en ese error de... Sí que es cierto que para eso necesitas que de verdad la clase tenga unos invariantes, ¿no? Y que, claro. Que first name y last name no son los invariantes. Vale. Que puedes llamar, va a haber dos personas que tengan first name y last name iguales, ¿no? Sí. Eso está claro, no tiene, es simplemente por... Meteríamos más. También depende, los invariantes tienen mucho más que ver. Porque nosotros tenemos una tendencia a modelar entidades, ¿no? Modelar personas como son las personas. Eso creo que es un mal pensamiento no es un pensamiento bueno en orientación a objetos. Nosotros lo que modelamos no son las realidades. Nosotros modelamos abstracciones que modelan la realidad y la modelan solo en tanto en cuanto eso es pertinente para nuestro sistema, ¿vale? Pero tendemos a coger y tener o sea, crear persona, por ejemplo, una entidad que modela las personas, y coger esa entidad y llevárnosla por muchos sitios, ¿sabes? Y lo que pasa es que cojo la entidad tal y en la parte de orders, ¿cómo se dice? De pedidos, ¿sabes? Yo utilizo la persona en contexto de cliente. En vez de tener una entidad cliente, ¿sabes? Que tiene parte de esos datos o tal, y que se relaciona con persona por su identidad, ¿no? Y porque tiene los mismos invariantes, pero está en un sistema diferente. Pero como los invariantes son invariantes, yo puedo compararlos entre sistemas. Esto nos ayuda un montón cuando estamos haciendo una arquitectura orientada a servicios, por ejemplo. Porque nos quita todos los problemas esos de ¿cómo se llama esto? Tú sabes perfectamente desde el servicio de mailing cómo se va a llamar esa persona en otro servicio. Porque solo tienes que computar el hash de su identidad, ¿sabes? ¿Entiendes? Es entre servicios, entre sistemas, es adecuado. Entonces, esa clase que te genera el hash sí que está distribuida por todos los lados, ¿no? O sea, para si tú quieres sacar los algoritmos, el algoritmo es algo común, pero sí es una clase. De hecho, no es una clase, nosotros hemos hecho un mixing, especialmente porque es mucho más utilitario que de diseño, ¿no? Es simplemente una utilidad, es algo para ahorrarnos picar código y lo expresamos así, lo expresamos como un mixing porque además hace metaprogramación y cosas chulísimamente feas, ¿no? ¿Qué problemas veis así en futuro, no? Dime. Yo tengo varias cosas que comentar. Hostia, ya una libreta, ahora llevo una calavera en el pecho. Yo, quiero decir, normalmente yo cuando me ha tocado hacer serialización
que acabas metiendo cada entidad no haces la diferencia de este punto va aquí y este punto va aquí. Que yo creo que simplifica las cosas, que ayuda un poquito cuando vas a aterrizar afuera. ¿En qué simplifica? Por ejemplo, en temas de copias de seguridad. ¿Cómo te planteas hacer una copia de seguridad? Los sistemas son, qué decir, pues puede estar Mongo, puede estar la base de datos. ¿Qué ocurre? Primero haces uno, primero lanzas otro. ¿En qué estado se quedan esos datos? Es tema también de producción. Sé que no, pero me alegra que hagas esta pregunta, porque yo al respecto tengo una posición muy clara, y es el repo. Este repo es el que debe decidir cuando se hace una copia. La copia de seguridad se va a hacer a través del repo, no a través de la infraestructura. ¿Vale? Y a través de, cuidado, a través del repo puede ser simplemente que el repo es el que esquedulea la copia de seguridad. Pero al final el que controla cuándo se hacen copias de seguridad, cuándo está en un estado estable el repositorio, qué ha cambiado, qué ha cambiado, es el repo. Y es el repo el que tiene que hacer esto. Tenemos una tendencia a tener por ahí un script en no sé qué que nos hace esa movida. Y nuestro sistema en realidad es ajeno a eso. Eso puede fallar y jodernos nuestro sistema. Y nuestro sistema puede ignorar perfectamente esa mierda, ¿sabes? Porque la hemos puesto fuera. Yo soy de la opinión que tiene que ser nuestro propio sistema, tiene que ser responsable no solo de guardar los datos, sino de cocinarlos, cualquier otra cosa. Yo no sé si me metería hasta tan abajo, pero es un... Pero lo que yo quiero decir es que para mí el repo es el que puede acabar teniendo un colaborador que cocina los datos para, por ejemplo, una query muy complicada, en vez de hacerla, lo que haces es que la cocinas por las noches, ¿no? La cocinas y la tienes preparada. Pues aquí, teniendo esta capa de repo, que no está asociada directamente, no es el repo de personas, es el repo de esa abstracción, no de ese artefacto. ¿Vale? La diferencia entre el artefacto, la clase persona y la abstracción persona, ¿no? Hay una diferencia, creo que notable, y cuando pierdes de vista esa diferencia la estás cagando casi siempre. Entonces, lo que nosotros intentamos romper es ese uno a uno entre el artefacto y el repositorio. Eso es lo que intentamos. Tenemos una abstracción, que en el repositorio hay un repositorio por abstracción, pero luego, cómo se reparten esos datos, dependerá del repositorio, de lo que sabe el repositorio, de lo que es pertinente en ese contexto, ¿vale? Porque una de las cosas que sí que me gusta de segregar tanto las responsabilidades es esa capacidad de absorber el cambio. Y jamás intentaría algo así en algo que no va a absorber cambio, que es un fire and forget. Pero si es algo que tiene que durar 100 años, ¿sabes? Como decía él, eso, no es lo mismo construir una casa que construir una casa. Una casa tiene que durar, como decía Christopher Alexander, decía que 6 usos, ¿no? Decía, por lo menos una casa tendría que estar construida como mínimo para tener 6 usos, ¿no? Entonces, que son como 3 generaciones, ¿no? Pues creo que nuestros sistemas ya tenemos la pista de que deberíamos de construirlos, sobre todo algunos. Pues, cuando estás trabajando en esos sistemas importantes para un negocio, tendríamos que, o sea, si vas a hacer un MVP, no, pero tendríamos que construirlos también con esa visión de que duren 100 años, carajo, que todavía estamos manteniendo COBOL, por no pensar en ello, ¿no? Todavía estamos manteniendo un montón de mierda, por no pensar en ello, que las cosas tienen que durar 100 años. ¿Vale? Y la otra cosa que preguntas, vale, no, luego ha salido ya también el tema de los JSON-B y de Postgres, que también puede ser una opción interesante a la hora de implementarlo. Sí. Es una opción más, quiero decir. Y Bob Vernon tiene un artículo con eso bastante bueno, que yo creo que igual es interesante leer. O lo pasa, primo, o lo dices ahora. ¿Quién es? ¿Quién? Bob Vernon. Ah, me lo vas a decir, le diga. Para tus amigos, no para mí, que ya lo sé. V-A-U-G-H y Vernon como suena, pero con V. ¡Mierda! Joder, para ahora de que me tira el rollo. Y ya está, es un poco hablar de mi madre. Cómo guardar los agregados en Postgres con... Es interesante, está mágico. Y me ha gustado ya también finalmente la parte que habéis comentado de la base de datos, que al fin y al cabo me gusta también lo que creo que es Javier Acero, de los que lo he oído decir alguna vez, que una base de datos resuelve un problema de hardware. Claro, sí, exacto. Que es interesante remarcar eso, que no es... Nunca un problema de diseño. Eso es. Claro, eso es. Que no hay memoria para todo. Y ya está. Para quien tiene alguna pregunta, estamos por terminar, ¿no?
Sí, eso, el código te subir a algún nicho. El código está en GitHub. GitHub, no flop squad, no flop squad, no flop squad, como veis. Yo he venido para esto. O sea. A ver. Me he metido que mover para que me hagan. Exacto. ¿Quieres ensayar un buen videíto? Pues ya. Y ya está. Sí, lo tienes ahí, mirarlo y sí que si alguien quiere continuar este diálogo con nosotros, estupendo. Si alguien quiere venir a hacer un de surfing y trabajar con nosotros en esta línea y ir aprendiendo de puta madre, ¿vale? Eso está ahí, podéis hacer vuestras pruebas, podéis mirar la implementación. Hay cosas interesantes en la implementación, pero también hay algunas cagadas en la implementación que molaría que alguien nos dijera, primos, que vais muy de boquita, pero que luego mira qué mierda habéis hecho, ¿no? Esto es algo muy interesante para mí, principalmente, ¿no? Sí que me gusta mucho oír eso, porque puedo estar o no de acuerdo, pero siempre es legítimo ese tipo de cosas y siempre nos da un análisis. Es decir, para poder defenderla tengo que saber por qué carajo la he hecho y muchas veces no sabemos por qué carajo la hemos hecho, tendemos a defenderla de manera automática, ¿no? Esto está bien porque lo he hecho yo. Entonces, pues, pero a ver qué estabas diciendo, tío. No, lo pensamos, pero tal. Pero nuestra primera eso es, ¿cómo que está mal? Me cago en la... Es un programador de lujo, es un listo. Es verdad, tenemos eso. Es una tara que tenemos casi todos. ¿Alguna otra pregunta, alguna cosa? Es la hora ya, ¿no? Se tiene que comer, sí. Sí, pues bueno, vamos, primo. Si queréis... Hoy tenemos pegatina de la noche, si alguien quiere. Si alguien quiere que no las pida, ¿vale? Que las coja aquí. A mí aún me cabe alguna en la portátil, ¿vale? Estados que pueden tener o no tener las instancias de una clase, ¿vale? Y luego nos habla de los estados extrínsecos. No sé qué estoy escribiendo, pero bueno. Y nos sugiere, dice, bueno, si son estados con naturalezas diferentes, ¿por qué los modelamos siempre de la misma manera, como propiedades de nuestro objeto, ¿no? Dice, bueno, atendamos a la naturaleza del estado y lo que nos dice es, bueno, el string seek state, ¿todo el mundo lo entiende o no? Entonces lo explico. String seek state es cuando tienes un estado del que no eres el sistema canónico. O sea, no tienes la autoridad canónica sobre ese estado, sobre ese dato, ¿vale? El ejemplo más típico es el IDE de la base de datos. El IDE que te entrega la base de datos. Es un estado extrínseco. Tu sistema no es canónico sobre ese estado. Ese IDE puede cambiar o representar otra cosa y está fuera de tu control, está en la base de datos, ¿no? Es un estado extrínseco. Obviamente son muy peligrosos, ¿vale? Es muy fácil hacerse daño con los estados extrínsecos, pero y lo que él recomienda es, no los uses, primo. Dice, no los uses, evítalos. Pero cada vez es más difícil, porque antes venían siempre de donde tocábamos el hierro, ¿vale? Pero ahora nos relacionamos con muchos sistemas en la parte en el nivel de abstracción más alto de la aplicación. Y eso hace que nos contaminemos con un montón de datos que no nos pertenecen, ¿no? Cuando yo tengo en el perfil de mi aplicación tu nombre de Twitter, yo no soy canónico sobre ese nombre de Twitter, es Twitter. Y eso puede cambiar. Tú te vas ahí y te cambias el nombrecito, ¿ah? Entonces, son peligrosos. Luego también nos dice que el estado común lo hagas en propiedades, pero el estado variable lo hagas en un hash. Empezamos, ¿no? Sí. Vale, pues nada, lo primero, nos hemos metido como bellacos, ¿vale? O sea, políglot persistente, Xavi Ghost. No, ni Xavi Ghost, ni políglot persistente. Así que queréis opinar. No Xavi Ghost porque en realidad, no, sí, yo voy a hablar yo. Yo soy el que más habla, pero en realidad, sí, soy el que más habla. Quien ha paineado conmigo lo sabe. En realidad, esto es un trabajo que hemos hecho la No Flop Squad, ¿vale? La No Flop Squad son este señor, estos dos y alguno que hay por ahí más. Sí. ¿Vale? Y bueno, ¿qué es la No Flop Squad? La No Flop Squad es nuestro grupo de desarrollo, ¿no? Como nosotros hacemos el desarrollo, ¿no? Y no políglota porque es un mal término, porque confunde con otro término que ya está usado y tal,
y al final lo hemos llamado híbrida, persistencia híbrida. Bueno, os cuento un poco la historia de esto, ¿no? La historia de esto es una que no tenemos curro, o sea, que nos falta curro, que tenemos semanas ahí para hacer el tonto, ¿vale? Y la otra es que, bueno, a ver, esto es el hijo bastardo de dos ideas, pero dos ideas de dos grandes, ¿sabes? Una es de ¿dónde está? Una es de Beato Ken, ¿no? Que en Implementation, ¿se ve bien? Vale, que en Implementation Patterns, un libro que tiene que no gusta demasiado ni se mueve mucho ese libro, pero a mí me encanta, el tío hace una diferencia entre los estados de los objetos, ¿no? Y entonces el tío nos dice que hay un common state, ¿vale? Que son estados que tienen todas las instancias de esa clase, ¿no? Luego nos dice que hay un variable state, que son aquellos entes, los persistimos en storages diferentes, ¿vale? Entonces decimos, vale, va, pues pensamos así un poquito y lo que decimos es, planteamos un ejercicio, ¿ok? El ejercicio es el siguiente, vamos a hacer un CRUD, empezamos por un CRUD, ¿vale? Un repo, ¿vale? Vamos a usar un repo es una abstracción, una interfase, llámalo como quieras, ¿vale? No tenemos nunca un actual repo, tenemos instancias de repo, ¿ok? Y vamos a implementar este mismo repo, este API, este CRUD, vamos a implementar en NoSQL, en SQL, ¿vale? Y de manera híbrida. ¿Qué es esta manera híbrida? Iremos abundando, pero así a bote pronto es coger y decir, pillar la identidad del objeto, ¿vale? Los invariantes de clase, y tirarlo al SQL, ¿vale? Porque el SQL funciona bien cuando las cosas... Todos los años me hace la tiempo, me he perdido, tío, por tu culpa. Se va fatal del tiempo, coño. Vuelvo a empezar, vale. O sea, hay un tío, ¿sabes? No. La cuestión es coger la identidad y guardarla en el SQL, porque parece que el SQL es bueno manejando identidades. Y sobre todo, es bueno cuando no hay mucha... Cuando no cambian demasiado. Lo bueno de las identidades es que siempre son iguales, no van a cambiar, no van a haber updates de la identidad. No le voy a cambiar la identidad a un objeto porque es otro objeto diferente, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es coger la identidad y guardarla en SQL, que es eficiente manejando este tipo de mierdas, igualmente que las relaciones, que también las maneja bastante bien. Si además esas relaciones son relaciones entre identidades, pues tiene numeritos de que aquello sea bastante eficaz. Y dónde es muy malo el SQL, pues lo hagas en un documento, en un storage clave valor de algún tipo. ¿Por qué? Porque como es variable y puede estar o no estar, pues mejor que si no está, no esté. No que esté, pero seteado a null. Para luego andar defendiéndonos de esa mierda todo el ratico. Si esto no es null, entonces vamos a hacer esta movida, ¿vale? Por un lado está esta idea de Ken Beck, que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Y siempre he intentado, cuando diseño un objeto, aplicar esto. Y por otro lado, ya de San Martín, San Martín de Fowler, no sé si lo conocéis, gran santo, que hace no mucho tiempo sacó un articulillo de Polyglot Persistence, ¿no? Y hablando de que, ostras, si cada servicio tiene una naturaleza diferente en sus datos, ¿por qué empeñarnos a usar siempre el mismo tipo de capa de persistencia en todos los servicios, ¿no? Intentar que eso sea homogéneo. Y nos lo justificamos con algunas mierdas como que así el conocimiento es homogéneo en el equipo y no sé qué, que es pura basura, es mentira, no te sirve demasiado. Lo que te sirve de verdad es que uses la capa de persistencia adecuada o el mecanismo de persistencia adecuado a la naturaleza del servicio, ¿no? Si un servicio de log, pues está muy claro que no vas a meter SQL para persistir, ¿no? Entonces, ahí lo tengo muy claro, pero en otros servicios que no son tan evidentes, la cagamos a menudo, ¿no? Pues del cruce de estas dos ideas, un día probablemente había comido o fumado demasiado, lo segundo, decimos, bueno, vale, pues si podemos atender, vamos a mezclar estos dos conceptos y vamos a hacer un experimento. Vamos a ver qué pasa si dentro de una misma entidad, un mismo objeto, lo persistimos de manera
atendiendo a esta diferencia entre estados, como tienen naturaleza diferente, cabronías, ¿no? Pues cuando añadimos estados variables, por ejemplo, y ahora, ¡pam! ¿no? Cuando no factorizamos lo bastante, tenemos problemas de normalización y luego, cuando ya todo va muy lento, desnormalizamos y luego volvemos a normalizar porque no hay manera de manejarlo, ¿vale? Ahí es bastante malo. Como es muy malo en eso, ¿qué hemos hecho, amiguitos? O sea, eso se lo dejamos al ORM, que ya está preparado para estas mierdas, y lo hace él guay, ¿no? Y tú le dices, estos son los objetos, pero existe lo primo. Y ahí te hace el esquema, las migraciones y tal, ¿vale? Claro, esto es un peaje que pagamos, que al principio todo es muy fácil, es como con los camellos, ¿sabes? Al principio todo es fácil, responder a la primera, tal, y luego ya empiezan a meterte caña. Los ORM generalmente al final acaban pidiéndote tu primer hijo varón si quieres salir del problema, ¿no? Sí, te lo voy a solucionar, pero tu primer hijo varón me lo tendrás que traer una noche de luna llena, ¿sabes? Y acaban así. Y Bernat a mí me lo ha pedido. Eso es así, ¿vale? Entonces, por ahí nos vamos a algunos problemas. Cuando tenemos estados variables, cuando dependemos de esto. Entonces decimos, bueno, pues el estado variable, que puede estar o no estar, que no es más que una colección de clave-valor, que de hecho hasta lo vamos a representar en un hash, en un documento, pues parece que es ideal para tirar una base de datos, a un storage que funciona bien así. Por ejemplo, un Mongo, ¿vale? No se puede. Le puedo tirar, no me exige homogeneidad en la estructura de cada elemento que metes, ni nada por el estilo. Una colección puede haber peras y manzanas, no hay ningún problema. Pero cambia Mongo, y esto intentaba demostrarlo, pero no lo hemos conseguido, pero lo conseguiremos, ¿de acuerdo? Mongo, en cuanto tiene que manejar relaciones complejas, hay relaciones que puede manejar relativamente bien, como pertenencia directa y tal, pero otro tipo de relaciones empezamos ya a dispararnos